Esta historia que voy a contarles es acerca de la brujería que practicaba mi abuela y de cómo me afectó a mí. No voy a entrar en muchos detalles, ya que no quiero recordarlos por completo, porque en verdad me lastiman, pues mi abuelita fue una mujer a la que yo amé mucho y por estas cosas de la brujería tuve que alejarme de ella con mi corazón roto. Desde que tengo uso de razón, la casa de mi abuela paterna ha sido el escenario de extraños fenómenos paranormales que me han asustado mucho, pero a la misma vez me han fascinado. Muchas veces he visto sombras que se deslizan por las paredes, objetos que caen o cambian de lugar sin explicación, golpes que retumban en las habitaciones vacías, voces que susurran mi nombre o me piden ayuda. Pero lo más curioso es que nadie más en la familia parece notar estas cosas. Solo mi abuela, que ahora tiene 64 años, y yo que ahora tengo 23. Quizás será porque éramos las únicas mujeres de la familia o porque teníamos un vínculo especial que nos hacía más sensibles a lo sobrenatural. Yo era su primera nieta y la única durante mucho tiempo, y además era niña, algo que mi abuela siempre había deseado, pues ella solo había tenido 2 hijos varones. Mi abuela fue como una segunda madre para mí. Me cuidó con mucho amor y me enseñó muchas cosas, pero también guardaba secretos que yo ignoraba. Ella era la única persona con la que podía hablar de lo que me pasaba en su casa, pues me escuchaba con atención y me creía sin dudar. Mis padres nunca me tomaron en serio, pues ellos nunca habían vivido nada extraño allí. Mi abuela fue testigo de la primera vez que vi un fantasma en su casa, cuando solo tenía 6 años. Y así, a lo largo de los años, seguí experimentando fenómenos paranormales de todo tipo en la casa de la abuela. Cuando tenía 16 años, mis padres se divorciaron y la situación en casa con mi madre se volvió insoportable. Así que decidí irme a vivir con la familia de mi novio, los cuales me acogieron con cariño. Estuve con ellos hasta hace 2 años, cuando mi relación se acabó y tuve que volver a la casa de mi abuela. Ya tenía 21 años en aquel entonces y era más madura, y eso hizo que me llevara mejor con mi abuela. Ella me contaba más cosas sobre su vida y sus creencias, y lo que fui descubriendo poco a poco es que ella estaba metida en prácticas de brujería, algo que me había ocultado desde pequeña. Ella me había hecho creer que lo paranormal era algo natural y bueno. Yo me había acostumbrado a convivir con ello sin cuestionar nada. Pero hace 3 meses descubrí la verdad y tuve que escapar de allí por mi propia seguridad. Me di cuenta de que mi abuela estaba haciendo cosas malas con la magia negra y que eso era lo que atraía a los espíritus malignos que me atormentaban o que yo veía cada noche. Cada vez que le contaba a mi abuela que había vivido algún fenómeno paranormal, ella se ponía en contacto con su mejor amiga, quien era una vidente, y le pedía algún tipo de consejo. Esta mujer le decía que teníamos que hacer rituales con velas y pronunciar ciertas palabras que yo no entendía, y sin saber lo que decían, yo lo hacía. Luego, por conversaciones que tuve con la abuela, atando cabos por mi propia cuenta, me enteré de que esto solo servía para empeorar las cosas en la casa, pero ya era demasiado tarde para revertirlos. La gota que colmó el vaso fue que en la noche del 23 de junio, más conocida como la noche de San Juan, algo invisible me atacó. Esa noche me quedé en casa con mi novio actual, pues llevaba una semana muy enferma, sin poder comer y apenas podía caminar. Recuerdo que mis abuelos habían salido a cenar con unos amigos y nos dejaron solos. Eran como las 2 de la madrugada y me quedé dormida en el sofá mientras veíamos una película. Me desperté a eso de las 2:30 de la madrugada, cuando oí la voz de mi novio que me llamaba desde la puerta de la cocina, preguntándome si estaba bien. Me dijo que había salido a fumar un cigarrillo y que por la ventana había oído un estruendo muy fuerte en el pasillo, como si algo se hubiese caído y se hubiera roto. Pensó que quizás me había levantado y había tropezado. Entonces sacó la cabeza para mirarme y vio que estaba bien. Entonces continuó fumando afuera. Pero yo no me quedé tranquila, pues aunque no había escuchado aquel sonido, ya me imaginaba que tenía que ver con algo paranormal. Así que como me invadió el miedo, salí a buscarlo y le pedí que nos fuéramos a la cama a dormir, pues no tenía un buen presentimiento.
Antes de acostarnos, dejamos la puerta del dormitorio abierta de par en par para que entrara el aire refrescante del aire acondicionado que se encontraba en la sala. Yo me tumbé en la cama y me quedé mirando a mi novio, que estaba sentado a los pies de la cama mirando el celular. Entonces apagué la luz para intentar dormir y relajarme, pero no pasaron ni 5 minutos cuando escuchamos en el pasillo, justo delante de la puerta, un grito escalofriante de una mujer. Fue un sonido horrible, como si una bestia furiosa se hubiera convertido en una mujer desesperada. Los dos nos asustamos mucho y nos arrinconamos en el fondo de la habitación, abrazándonos y temblando. Solo teníamos la luz del flash del celular para iluminar un poco el cuarto, y yo no podía dejar de mirar a la puerta por si algo venía. Me daba miedo cerrar los ojos y que cuando los abriera, me encontraba con algo horrible delante nuestro. Sabía que teníamos que salir de la casa cuanto antes, pero para eso teníamos que atravesar el pasillo y pasar por donde esa cosa había hecho ese ruido. Mientras pensaba en este plan, no me había dado cuenta que mi novio estaba temblando del susto y parecía estar al borde del desmayo. Así que antes de realizar cualquier cosa, debía tranquilizarlo y a mí misma, pues aunque siempre había visto y escuchado cosas extrañas, esta vez fue algo horrible. Así que le empecé a mentir a mi novio, diciéndole que había sido mi perrita, la cual estaba durmiendo en el salón y que a veces tenía pesadillas y hacía sonidos extraños. Mi novio me creyó esto porque alguna vez ya lo había experimentado junto conmigo. Después de unos 5 minutos conseguí convencerle y le dije que nos fuéramos a la casa de al lado a intentar dormir, ya que esa casa era de una tía, pero vivía en los Estados Unidos y yo podía entrar y salir cuando quisiera de allí. Le dije que yo estaba segura que allí podríamos dormir en paz, así que sin pensarlo mucho, cogimos nuestras cosas y nos fuimos corriendo hacia esa casa. Pero cuando llegamos, nos dimos cuenta que ninguno traía su celular en la mano, así que tuvimos que volver a esa casa. Entramos cautelosamente, cogimos los celulares y volvimos a salir. Yo iba delante y mi novio detrás, y cuando estábamos pasando el salón en el cual habíamos escuchado el grito anteriormente, sentí como una fuerza invisible me empujaba con violencia contra el mueble del salón. Era como si un imán gigante me atrajera hacia allí. Mi novio iba detrás de mí, como les dije, y vio cómo yo iba caminando recto, y de repente algo me había jalado o empujado hacia ese lado. Me levanté algo lastimada porque el golpe que me di fue fuerte, y así como pudimos, salimos huyendo a la otra casa. Íbamos conversando de todos estos sucesos, y él me confesó que en la otra casa, antes de escuchar el grito, había escuchado como si en el fondo del pasillo 2 personas estuvieran teniendo una discusión. Recuerdo que yo también escuché algo parecido, pero yo pensaba que era de su móvil. Entonces él me dijo que no, porque lo tenía en silencio. Luego, para no sugestionarnos más ni llenarnos de miedo, decidimos dejar de hablar del tema y acostarnos a dormir. Gracias a Dios y a un par de rezos, pudimos hacerlo tranquilos y no nos pasó nada. Al día de hoy, les cuento que aún tengo la marca del golpe en las costillas, ya que me quedó una cicatriz grande. Después de esa noche, solo aguanté una semana más en esa casa, pero no dormí ni una sola noche allí. Cada que oscurecía, me iba a dormir a casa de una amiga distinta, o con mis primos, los cuales me apoyaban y me entendían. Tenía mucho miedo de dormir sola, y mi novio no podía quedarse conmigo porque trabajaba, y además vivía en otro pueblo. Todas esas noches pasaron cosas raras, incluso en la otra casa que yo creía segura. Pero la peor fue cuando alguien dijo mi nombre 2 veces. Recuerdo que esa noche llevé a mis primos a la casa de la abuela, porque no tenía dónde más ir y ellos querían ayudarme. Entonces, cuando estábamos acostados en una misma habitación, pero en diferentes camas, escuchamos como alguien dijo mi nombre, pero fuerte y con voz ronca, por 2 ocasiones. Mis primos escucharon todo eso y se quedaron igual de asustados que yo. No había nadie más en esa casa y por tal motivo esto era imposible. Los 3 nos quedamos boquiabiertos, pero sabíamos que debíamos descansar, así que nos turnamos para hacer guardia y que cada uno pueda dormir. Esa fue la última noche que pasé en casa de la abuela.
Le comenté a mi madre todo esto y me dijo que podía ir a su casa, y así lo hice. Me mudé con ella pensando que todo esto terminaría, pero no ha sido así, pues parece que me han seguido ahora a la casa de mi madre. Aunque hasta el momento no nos han hecho nada malo físicamente, se han manifestado, pues apagan las luces, abren los grifos, se escuchan voces o ruidos en el pasillo. La verdad tengo miedo de que estos fenómenos puedan hacer algo más fuerte y llegar a lastimarme como ya lo hicieron anteriormente. También tengo la sensación o las sospechas de que estas cosas las provoca mi abuela, ya que como yo descubrí que ella se dedicaba a eso, puede que esté enojada conmigo. Y ya todos los familiares nos hemos reunido con ella para conversar y pedirle que dejara de ser amiga de esa señora y de hacer caso a todo lo que ella le decía. Pero ella está como hechizada, no escucha a nadie, solo a la otra mujer, y hace todo lo que ella le dice. Como yo ya no sabía a quién recurrir, le hablé a mi tía, la que les digo que vive en Estados Unidos, y le conté lo que me pasaba, ya que ella se había vuelto muy creyente de la religión cristiana desde hace unos años atrás. Entonces ella me contó por qué había cambiado tanto. En resumen, me dijo que mi tía también había formado parte de esa amistad con la vidente. Ella había presenciado rituales, invocaciones y cosas que solo se pensaba que existían en las películas. También me confesó que mi abuela me hacía magia negra y que el anillo que alguna vez me regaló era algo así como un amarre, para que siempre estuviera a su lado, pase lo que pase en la casa y aún así no la dejara. Recuerdo que tuve que tirar ese anillo al río, pero me dolió muchísimo porque era un regalo que apreciaba en verdad, pero asimismo estaba desesperada y horrorizada por lo que me había dicho y porque no podía dormir una noche tranquila. Según mi tía, ese anillo era algo que me ataba a la abuela y por este medio esos demonios, espíritus o lo que sea me seguían. Mi cabeza aún no es capaz de asimilar todo esto. Es muy duro para mí contárselos, pero lo peor es que esto nunca va a terminar hasta que mi abuela deje este mundo, o al menos eso dijo la tía. Yo en verdad estoy muy confundida, muy asustada, pues ahora con más edad siento que quiero formar una familia y no sé si esto vaya a afectar mi relación o aún peor a mis hijos. He buscado a muchas personas que según dicen son curanderos o brujos para que me ayuden, pero dicen que no lo pueden hacer, que de una u otra manera yo he realizado un pacto con alguna entidad que ni siquiera yo misma sé quién es o para qué he realizado el pacto. Ahora y por consejos de algunas personas, creo que lo mejor es acudir a la iglesia y entregarme con devoción a Cristo para ver si me puede ayudar o liberar de todo esto. Gracias por leer. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato, mis queridos escuchas. Recuerden que si el video ha sido de su agrado, no olviden suscribirse al canal, activar todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decirles, se despide su amigo Javier de la narración y espero escucharnos en un próximo relato. ¡Hasta la próxima!